Buenos días. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre ángulos. El ángulo es la intersección de dos semirrectas. Una definición puede ser la intersección. Tenemos esta semirrecta y esta otra semirrecta. Esta intersección de semirrecta se llama ángulo, o también puede ser la abertura formada por dos semirrectas. La intersección o la abertura de dos semirrectas que van a tener un punto común, este punto común que se va a llamar O. O sea que esta semirrecta se llama OA y esta se llama OB. Esto es lo que se conoce con el nombre de ángulos. Ángulos. Entonces, la intersección de estas dos semirrectas se forma un ángulo. ¿Cómo se denota? Se denota de esta forma. La A o B. La letra que está en la mitad es la que está en el vértice, aquí, en el medio. También se puede notar el ángulo O también se puede hacer con un número, el ángulo 1 o el ángulo 2, o puede ser la letra griega, alfa, beta o teta, o sea, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Yo lo puedo anotar de esta forma. Otra forma que se puede anotar también en algunos libros es de esta forma: el ángulo A o B. Entonces, ¿cuáles son los componentes del ángulo? Los dos lados, o A o B, y tiene un vértice. El vértice, estos son los lados, y el vértice O. O sea que tiene un solo vértice. Eso es lo que se conoce con el nombre de ángulo. Ya sabemos, el ángulo es la abertura formada por dos semirrectas o la intersección de dos semirrectas que tienen un punto común que se llama vértice. Ahora vamos a clasificar los ángulos. Los ángulos se clasifican de varias formas. Vamos a ver. Vamos a clasificar los ángulos según su medida. Vamos a ver una clasificación según su medida. ¿Cómo son su medida? El primer ángulo que encontramos es el ángulo agudo. El ángulo agudo es el ángulo, este ángulo cuyo valor es menos de 90 grados, mide menos de 90 grados. El ángulo recto, el recto es el ángulo cuya medida vale 90 grados. Este ángulo mide 90 grados. Entonces se llama recto. El ángulo llano, obtuso, vamos a ver antes, obtuso. El ángulo obtuso vale más de 90 y menos de 180 grados. Este es un ángulo obtuso. Mide más de 90 y menos de 180 grados. El ángulo llano vale 180 grados. 180 grados.
el ángulo llano. Y hay otro ángulo que vale más de 180 y menos de 360, que es el ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo. Este ángulo se llama cóncavo. Vale más de 180 y menos de 360 grados. Y el ángulo de una vuelta es el que vale 360 grados. Este es el ángulo. Esta es la clasificación submedida. Agudo, recto. Agudo es porque vale menos de 90 grados. Recto porque vale 90 grados. Obtuso porque vale menos de 180 y está entre 180 y 90 grados. El llano vale 180 grados. El cóncavo mide más de 180 y menos de 360 grados. Y el de una vuelta es el que mide 360 grados. Este es el ángulo de una vuelta. Entonces, repetimos. Ya sabemos que el ángulo es intersección de dos semirrectas que tienen un punto común que llama vértice. Estos se llaman lados, que se clasifican según su medida en agudos, porque este vale menos de 90 grados. Si vale menos de 90 grados, decimos que es agudo. Cuando vale 90 grados, decimos que es recto. Cuando vale más de 90 y menos de 180, se llama obtuso. Y cuando vale 180 grados, se llama llano. Cuando vale más de 180 y menos de 360, se llama cóncavo. Y el del ángulo una vuelta, que vale 360 grados. Ahora vamos a hacer otra clasificación según su posición. Vamos a ver según su posición. Según su posición, miren este ángulo. Aquí tengo un ángulo. Tengo un ángulo. El ángulo AOB. Pero mire que aquí aparece otro ángulo. El C. Mire que estos dos ángulos, AOB, BOC, tienen un lado común. Estos se llaman consecutivos. Se llaman consecutivos. Y si se forma otro acá, BOC es consecutivo con OD. Se llaman ángulos consecutivos. Ahora vamos a hallar otro ángulo, vamos a conocer otro ángulo que se llama adyacente. Mire que este tiene un lado común. Mire que los lados que se forman en este ángulo es consecutivo también, pero observe cuál es la diferencia entre este y este. Que este lado y este lado está sobre la misma línea recta. Entonces este ángulo se llaman adyacentes. Otro se conoce como nombre de par lineal. Par lineal. O sea que aquí tenemos que estos son consecutivos. ¿Por qué? Porque los lados que forman, los lados no comunes, porque este es un lado común, OB es común, los lados no comunes están sobre la misma línea recta. Y otro ángulo que conocemos, observen este ángulo.
Este ángulo, como lo están viendo ustedes ahí, es un ángulo agudo. Si ese ángulo agudo le prolongo este lado, y si le prolongo este otro lado a este, se forman un par de ángulos. Este ángulo que está aquí y este otro ángulo. Y estos ángulos se llaman opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. El ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Este símbolo es de congruencia. Este con este son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma medida. Y si son congruentes, son iguales. Estos son, entonces, según su medida, consecutivos, adyacente o par lineal y opuestos por el vértice. En el opuesto por el vértice, ustedes tienen que tener en cuenta, si este vale 50, pues lógicamente este vale 50. Si este vale 80, este vale 80. Son iguales. Ahora nos vamos según su suma. Ahora vamos a hacer según su suma. Lo importante aquí es que usted identifique que este es consecutivo, que este es adyacente y este opuesto por el vértice. Lo importante es que conozca qué es un ángulo consecutivo, qué es un ángulo adyacente o par lineal o qué es opuesto por el vértice. Así como ya sabe usted qué es un ángulo cóncavo, qué es un ángulo obtuso, qué es un ángulo recto. Entonces aquí también tenemos que identificar muy bien que cuando te coloque este se llama ángulo opuestos por el vértice. Ahora vamos a ver según, este es según su posición. Los que acabamos de ver es según su posición. Los que acabamos de ver según su posición, vamos a ver posición. Y ahora según su suma, la tercera es según su suma. Aquí según su suma, miremos una cosita. Este ángulo que ustedes están viendo aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este ángulo? Claro, se llama ángulo, es un ángulo recto. ¿Recto por qué? Porque la medida vale 90 grados. Entonces, ¿qué pasa si aquí aparece otro ángulo? Entonces, ¿qué apareció ahí? ¿Qué aparece ahí? Aparece un par, se forma un par de ángulos consecutivos, porque este tiene un lado común. Entonces, este es A, B y C. Pero usted está viendo ya aquí, amigos y amigas, que el ángulo AOB más el ángulo BOC es igual ¿a quién? A este ángulo AOC. O sea, este ángulo más este ángulo formaría esto. Pero como yo ya sé que el ángulo AOC vale 90 grados. Entonces yo digo, el ángulo AOB más el ángulo BOC es igual a 90 grados. Entonces, si a mí me dicen cuál es el complemento de un ángulo, el complemento de AOB, yo lo único que hago es 90 grados, este está positivo, lo paso aquí negativo, BOC, es que para yo hallar el complemento que hago, a 90 le resto el ángulo, BOC. Veamos cómo sería la cosa. Ya sé que
Un ángulo es complementario cuando la suma de los dos vale 90 grados. Si a mí me dicen que este vale 30 grados, ¿cuál es el complemento? ¿Cuál es el complemento? Para olvidarme todo esto de las letras, yo puedo decir no únicamente que al sumar estos dos ángulos, el ángulo X, que no sé cuánto vale, más 30 grados, esto tiene que ser igual a 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el complemento? El complemento, ¿cómo lo tengo? Pues si este vale 30 y la suma vale 90, aquí nos falta ¿cuánto? 60 grados, ¿cierto? 60 grados. Para que la suma de estos dos sea 90, 60 grados. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues nomás es X es igual a 90 grados menos 30 grados y le va a dar 60 grados. Está positivo, lo pasa acá negativo. O en otras palabras, ustedes si le dicen, si el complemento vale 30, si el ángulo vale 30, ¿cuál es el complemento? Pues resta usted 90 menos 30, porque la suma de los dos ángulos vale 90 grados. Si este vale 45, ¿cuál sería el complemento? Pues usted restaría 90 menos 45 y me va a dar 45. Si me dicen que este vale 27, ¿cuál es el complemento de 27? El complemento sería, ¿cómo sería? Pues le resto 90 menos 27, 27 grados. Y este es el complemento, 63 grados. 63 grados, porque usted le resta 90 menos 27 y me va a dar 63 grados. Entonces, cuando usted haya ya el complemento, le dan el ángulo y lo único que tiene que ver es a este ángulo, a 90 le resta el ángulo y le va a dar este valor, porque la suma de los dos vale 90 grados. 30 más 60, 90. Por esta forma también se puede hacer, miremos, aquí lo tenemos. A ver, vamos a ver si lo reemplazamos con esta fórmula. A o B, ¿cuánto vale? A o B, no sé, usted no sabe. Vale X, ¿cierto? B o C, ¿cuánto vale? 30. Igual a 90 grados. Entonces, X es igual a 90 menos 30 grados. Y esto es igual a 60 grados, lo que estamos hallando. Este es el proceso matemático que hay que hacer uno. Pero el objetivo es que ustedes sepan cuál es el complemento del ángulo. Vamos a hacer otro ejercicio de esto mismo. Ahí me dicen, hallé el complemento del ángulo de 60 grados. ¿Cómo hallo el complemento de 60 grados? Pues tengo que hallar este complemento. Entonces, como X más 60 es igual a 90 grados. Entonces, lo puedo hacer por este lado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto me falta aquí para que sea 90? Pues 30 grados. ¿Cómo lo obtengo? Pues lo obtengo de restar 90 menos 60. Y esto me va a dar 30 grados. Si está positivo, pasa acá negativo. Si está sumando, pasa a restar. Y va a dar 30 grados. O usted dice, ¿cuál es si usted le dice así, dice usted, no, pues ¿cuál es el complemento? El complemento yo le tengo que restar a este 90 menos 60 y me va a dar 30. Y aquí lo tengo. Ahora vamos a ver otro, el suplemento. En el suplemento, complemento vale 90 grados. El suplemento, la suma debe valer ¿cuánto? 180 grados. Aquí aparece este ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que el ángulo AOB más el ángulo BOC es igual a 180 grados.
porque este ángulo que se forma aquí es de 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando le digan el suplemento le están diciendo que la suma de los dos ángulos es igual a ¿cuánto? A 180 grados. A 180 grados. Entonces, si a mí me dicen que este ángulo vale 30, ¿cuál es el suplemento? Pues el suplemento yo ya sé que a 180 le resto 30 y me tiene que dar 150. Ojo, al sumar los dos ángulos debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. En el suplemento, así como en el complemento era 90, en el suplemento es 180 grados. Al sumar los dos ángulos me tiene que dar 180 grados. ¿Cómo hago yo esto? Pues le resto 180, le resto este ángulo 30 grados y me da 150 grados, que es este valor de este ángulo. Haciéndolo por esta forma, pues voy a hallar este. Entonces me dicen, A o B vale 30 grados, más este ángulo que no sé cuánto vale, igual a 180 grados. Entonces, X es igual a 180 grados menos 30 grados. Y esto es igual a 150 grados. Aquí lo están viendo. Este es un proceso matemático. Aquí yo lo puedo hacer también por este proceso. ¿Cómo lo hago? Restar 180 menos 30. Si a mí me dicen cuál es el suplemento del ángulo de 120 grados. El suplemento de 120 grados. ¿Qué hago? A 180 le resto 120 y me va a dar 60 grados. Si este vale 120, vamos a suponer que este vale 120, entonces para que sea igual a 180, este va a valer 60 grados. ¿Y cómo lo tengo? De restar 180 menos 120 igual a 60 grados. A mí me pueden decir cuál es el complemento y el suplemento del ángulo de 50 grados. Si me dicen el complemento, entonces de 50 sería 90 menos 50 y me va a dar 40. Y si es el suplemento, 180 menos 50, que es 130. Bueno, ahora, esto es la clasificación, las tres clasificaciones que tenemos. Ahora vamos a ver cómo se miden los ángulos. Para medir los ángulos se utiliza este instrumento que se llama transportador. Con el transportador yo puedo medir cuánto vale el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? Ahora vamos a medir estos ángulos. ¿Cómo se miden? Este es el transportador. Miren que aquí tiene un punto, una cruz. En este punto lo vamos a unir al vértice. Y en el vértice con el objetivo que quede igualito acá. Entonces este ángulo mide 35 grados. ¿Ya? Entonces mire que coincide con este 35 grados. Ahora miremos este otro. Cojo el punto acá, este punto, lo coloco acá, que coincida. Y el ángulo aquí vale 145 grados, porque 0, 10, 20 es 145. Ahora miramos lo coloco acá y vamos viendo y el ángulo mide 218 grados. Entonces, ustedes pueden observar que esta es la figura, cómo se mide. Repito. Mira este punto intersección de aquí, lo coloco aquí junto al vértice y que me coincida este valor de acá. Entonces al coincidir me va a dar este valor que ya dijimos que era 145. Entonces, mide 35 grados. 35 grados. Aquí va a medir 145 grados y aquí va a medir 340. Y para eso se utiliza el transportador. Entonces ya sabemos que este agudo, este obtuso y este es cóncavo. Bueno, el día de hoy hablamos sobre los ángulos, su clasificación y cómo se miden. Hasta luego.